Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los productos básicos de la canasta familiar no serán grabados con IVA. Lo ha asegurado hoy el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al revelar nuevos detalles de la iniciativa de reforma tributaria estructural que será presentada esta semana al Congreso de la República. Lo que sí se incluirá es un aumento gradual del IVA del 16 al 19%. De lo que va y de lo que no va en este proyecto de ley de reforma tributaria, del alarmante aumento de casos de violencia intrafamiliar en el país y del drama que se vive en el Chocó por cuenta del invierno. Les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Gobierno descarta IVA para productos básicos de la canasta familiar. Empresarios expresan temor por pupitrazo a reforma tributaria. Se dispara violencia intrafamiliar en el país. Inician desalojo de 4.000 familias a orillas del río Cauca. Mueren otros 2 menores en La Guajira por desnutrición. Gato provoca apagón en el occidente del país. No los voy a dejar, como dicen popularmente, colgados de la brocha. Presidente Santos ratifica su compromiso con la paz. Detectan posibles sobrecostos en compra de edificio del Fondo del Ahorro. Monumental trancón en la calle 26 por obras. Australia. Familia colombiana habría muerto por fuga de gas. Juan Guillermo Cuadrado en estelar partido le da la victoria a la Juventus en Champions. Katherine Ibargüen nominada por 4ª ocasión como la mejor atleta del mundo. Hoy el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, descartó IVA para los productos básicos de la canasta familiar en la reforma tributaria estructural. Cárdenas aseguró que esta iniciativa, que busca generar empleo e inversión en el país, va a proteger los ingresos de los colombianos. A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, descartó gravar con el impuesto del IVA los productos de la canasta familiar en la próxima reforma tributaria que será radicada al Congreso de la República. La propuesta solo incluye por el momento aumentar la tarifa actual del 16 al 19% con el fin de mantener el promedio en América Latina y asimismo aumentar el recaudo tributario del país. De esta manera, el gobierno busca terminar la controversia que giró la semana pasada sobre el tema. Los expertos consideran que la canasta familiar debe seguir exenta, ya que puede generar problemas de costos, es decir, más inflación. Vendrá seguramente un aumento de tarifa y un aumento de la base de bienes, excluidos los bienes de la canasta básica. Eso también es una buena noticia porque en el fondo el grueso de una reforma tributaria es lo que se aumente de IVA. El académico señala que el origen de la reforma está bien dirigida, ya que busca la competitividad, además la simplificación tributaria. Para tener un sistema tributario más competitivo, para no terminar generando un sistema tributario que grava en exceso, especialmente al sector productivo. 2. Un control activo a la evasión. La propuesta del monotributo va en esa dirección. Restrepo argumentó que estamos al límite para su presentación, ya que los ojos de las firmas calificadoras están a la espera de su presentación. Veamos algunas de las reacciones. El presidente de FENALCO, Guillermo Botero, afirmó que la indecisión del gobierno de erradicar pronto la reforma tributaria puede llevar a que se apruebe el proyecto a pupitrazo. Los gremios de la producción nacional mostraron su preocupación por la reforma tributaria que aún el gobierno no radica ante el Congreso de la República. FENALCO sostiene que se acortan los tiempos para una gran discusión, además de su socialización, y teme que el proyecto se apruebe a pupitrazo. Serían escasos 24 días para tramitar una reforma estructural. A mí me parece que ese no es un plazo razonable. Y lo que veo es que va a acabar siendo pupitreada como ha pasado en otras oportunidades y como es costumbre en este gobierno. A su turno, la ANDI sostiene que la reforma fiscalmente debe ser presentada este año. Esto en realidad es una necesidad nacional, es un momento delicado para la economía en el sentido de que es una decisión difícil porque evidentemente aumentar los impuestos, pues el país no quisiera que se aumentaran los impuestos, pero sin duda la seriedad macroeconómica y la estabilidad macroeconómica pues tendrá que primar. La reforma tributaria es ultimada por el gobierno y se espera sea radicada este miércoles. Entre tanto, el secretario general de la CGT, Julio Roberto Gómez, indicó que en esta época es inadmisible una reforma tributaria que afecte el bolsillo de la clase media y baja del país. Anunció por eso movilizaciones para el próximo 27 de octubre. La Confederación General del Trabajo rechazó un aumento de los impuestos para la clase media y baja. Es un absurdo, no tiene sentido ni tiene presentación, que mientras están tratando de promover todo lo que tiene que ver con la paz en Colombia, se le declare la guerra a los contribuyentes, a los sectores más empobrecidos de este país. Indicaron que es inadmisible que vaya a aumentar el IVA que hoy ya existe para la canasta familiar.
ni al 17, ni al 19, ni al 18%. Nosotros consideramos que lo que hoy en día está pasando requiere necesariamente del máximo de responsabilidad por parte del gobierno nacional. Es que la canasta familiar ya está grabada. Anunciaron movilizaciones para el 27 de octubre. Y a su turno, la presidenta de Asumóvil, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que la reforma tributaria que presentará el gobierno al Congreso de la República propone gravar el uso de los datos móviles, afectando a los usuarios y a la industria de telecomunicaciones a nivel nacional. El gremio de las empresas de telecomunicaciones advirtió que los usuarios de la telefonía móvil se verán afectados con la reforma tributaria. Con IVA más impuesto al consumo, como viene propuesta por la Comisión de Expertos, terminaría recargándose al usuario un 26% de impuestos adicionales a lo que son sus planes de datos. Para el gremio, tener una línea de celular no es un lujo, es una necesidad y un servicio público. El propio plan de desarrollo dice que se aspira a tener 47 millones de usuarios de Internet. ¿Cómo se va a lograr si se grava con 2 impuestos? Asomóvil señaló que su propuesta es que la telefonía y los datos móviles no tengan impuesto al consumo y que haya una tarifa única. Les hablamos ahora de la preocupación enorme que existe por el aumento de los casos de violencia intrafamiliar en el país. En lo que va corrido de este año, Medicina Legal ha reportado 8.700 casos más que en 2015. La competitividad en el ámbito social y familiar han recrudecido la violencia intrafamiliar. Las exparejas son las primeras generadoras de esta violencia. Este aumento se da especialmente en edades de los 20 a los 30 años, pero no deja por fuera a los niños y las niñas. Ha aumentado en niños y niñas cerca de un 16%. Según Medicina Legal, no solo han crecido las cifras, también la severidad de las lesiones. Esta violencia intrafamiliar está de la mano con un aumento en el caso de violencia hacia la mujer y de los niños de violencia fatal. Según Valdés, la violencia intrafamiliar es la matriz de la violencia interpersonal y de la violencia sexual, así como el surgimiento de potenciales asesinos en serie. La Corte Suprema de Justicia condenó a 6 años de prisión a un prestigioso empresario por violencia intrafamiliar. Por 23 años, Constanza López sufrió agresiones físicas y verbales por parte de su exesposo Alfonso Ismael Escobar, quien deberá cumplir una condena de 6 años en su lugar de residencia por orden de la Corte Suprema de Justicia. Yo simplemente necesitaba que se hiciera justicia y se aclararan los hechos. Es una historia muy dolorosa, es una historia no solamente con dolor físico, sino un dolor moral. López indicó que se trata de la primera condena de violencia intrafamiliar en estrato 6, batalla judicial que duró, según ella, 8 años. Porque el señor siguió agrediéndonos indiscriminadamente, él se ha ido en lastre contra todas las personas que nos rodean. Este caso comenzó en diciembre de 2008, cuando su excompañero sentimental intentó ahorcarla, por lo que ahora solo espera poder comenzar una nueva vida. Hasta que su juicio por violencia intrafamiliar se lleve a cabo, el jugador del club Águilas, Javier Mosquera, quien agredió brutalmente a su esposa este fin de semana, va a permanecer en un centro de reclusión de Río Negro, en Antioquia. Con la prueba de este video en un ascensor donde se aprecia la brutal agresión de Javier Mosquera a su esposa, el juez determinó que debe permanecer en centro carcelario hasta que su juicio por violación intrafamiliar se lleve a cabo. Él pues la emprendió de pronto jalándole el pelo, pegándole puños y como se evidencia en el video del ascensor, pues de pronto propiciándole hasta algunas patadas. El hecho de que la agredida sea una mujer y que hace apenas un mes dio a luz a un bebé agrava la situación. Teniendo en cuenta que fue contra una mujer y en las condiciones en que ella estaba de apenas hace un mes de haber tenido un bebé, pues obviamente esto se le constituye en un agravante y podría ser superior la pena a los 4 años. En un comunicado, el Río Negro Águilas Club manifiesta que siempre ha rechazado este tipo de actos de agresión, lo lamenta y lo repudia. Dejan en manos de la justicia la sanción al jugador y piden que él asuma la responsabilidad de sus actos. En Cali, la policía inició el desalojo de más de 4.000 familias que habitan a orillas del río Cauca. Las autoridades locales aseguran que estas familias están en un eminente riesgo. Con la destrucción de 20 casas ubicadas sobre el río Cauca empezó la fase para desalojar 4.000 familias que habitan sobre el jarillón del río.
La restitución es lo último, es el último recurso, es un recurso jurídico que tenemos para poder recuperar el Jarillón y empezar el reforzamiento que se requiere para proteger a la ciudad de Cali y a los 2,5 millones de habitantes. La mayoría de familias asentadas sobre el Jarillón del río Cauca aseguran que llevaban más de 35 años viviendo en este lugar. Si eso era del Estado, ¿por qué no nos dijeron cuando estábamos construyendo? 35 años, dejarnos todo ese tiempo y dejarnos invertir nuestro dinero, nuestros escasos recursos, porque la verdad nosotros somos muy pobres. No, ya me lo quemaron. La administración municipal sostiene que muchas de las personas que están siendo desalojadas del Jarillón ya recibieron vivienda y subsidios por parte de la nación, pero aún se niegan a dejar sus casas. Y otro drama, el de la muerte de niños por causas asociadas a la desnutrición en La Guajira, sigue creciendo. En menos de 72 horas han fallecido 2 menores guayú en el municipio de Manaure, en la Alta Guajira. Un equipo de CMI llegó hasta la comunidad Ixalamana, en zona rural del municipio de Manaure, donde encontró, en medio de la miseria y la tristeza, el velorio de una menor de 2 años que falleció por casos asociados a la desnutrición. En el transcurso del puente festivo fallecieron 2 niños acá en La Guajira, causas asociadas a la desnutrición. Aseguran los familiares de la menor que no encontraron atención diferencial en el hospital de Manaure, donde fue llevada en mal estado. A pesar de las fuertes lluvias, las autoridades aseguran que la falta de agua es lo que está causando la muerte de muchos menores guayú. ¿Cómo se hace ellos si él no consigue agua dulce, no se consigue agua limpia y él no tiene para comprar el agua? Entonces la niña se enfermó. Con estas muertes aumentan a 63 los menores muertos por desnutrición en el departamento de La Guajira en lo corrido del año. Y un gato dejó sin energía al 35% de la ciudad de Pasto y a 13 municipios más del departamento de Nariño. El animal ingresó a una subestación causando un grave daño en el transformador principal. Un gato que ingresó a la subestación de energía de Catambuco, al sur de Nariño, provocó la unión de 2 cables que sobrecargaron de corriente un transformador que dejó sin luz a un 35% de Pasto y a 13 municipios del departamento de Nariño. Alrededor de las 4 de la mañana, nuestros grupos de trabajo propios de mantenimiento lograron restablecer al 100% los circuitos de distribución eléctrica de la capital San Juan de Pasto. Y lastimosamente hasta este momento no lo hemos hecho con los 13 municipios de la zona occidente del departamento. El arreglo de este daño tiene un costo de 200 millones de pesos debido a que se debió reemplazar varios equipos. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que los colombianos pueden tener la seguridad que no van a quedar colgados de la brocha, como se dice popularmente, con la esperanza de ver un país en paz. Durante la posesión de Estela Janet Carvajal y Rafael Francisco Suárez como magistrados del Consejo de Estado, el presidente dijo que se tiene que lograr el sueño más grande de todos los colombianos. Tenemos que cumplirle a la esperanza de Colombia, de los jóvenes, de los niños. Por eso tenga la seguridad de que no los voy a dejar, como dicen popularmente, colgados de la brocha. Reiteró que ha recibido las propuestas de todos los sectores, pero se necesita avanzar en un acuerdo ya. Y vamos a buscar una salida entre las alternativas que nos ofrecen nuestras leyes, nuestra Constitución, incluida las sentencias de la Corte Constitucional. Siempre, siempre con la ley, siempre con nuestra Constitución. El jefe de Estado también insistió que se le tiene que cumplir a millones de víctimas. La Corte Constitucional rechazó hoy la primera solicitud de revisión que fue presentada contra el plebiscito por la paz. El rechazo lo hizo el magistrado de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, al decirle no a la petición que hizo la representante de la Federación de Víctimas de las FARC, Marta Ochoa, de hacerle un seguimiento al fallo que le dio el sí al plebiscito por la paz. Explicó que es un trámite autónomo. Sin embargo, desde el Congreso señalaron que la Corte sí debería revisar cómo se desarrolló el plebiscito. Mucha gente votó basada en mentiras, que esto se iba a volver Cuba, que esto iba a volver Venezuela, que se iba a volver una dictadura homosexual, y eso caló mucho entre la población y lamentablemente llevó a ese resultado que todos conocemos. El plebiscito, a pesar de que aceptamos la derrota, de todas maneras hubo unos problemas que deben ser analizados por la Corte. La Corte indicó que en este caso se estipularon las reglas sobre un plebiscito especial. Y llegaron a Buenaventura los 24 guerrilleros del ELN que se desmovilizaron ante tropas de la Armada Nacional en el Chocó. Los 14 hombres y 10 mujeres van a empezar esta misma semana su proceso de reintegración a la sociedad.
Después de varios meses de contactos secretos con miembros de las fuerzas militares, el cabecilla del Frente Cimarrón del ELN, alias Horacio, puso en marcha su desmovilización junto a 23 de sus hombres. Los 24 guerrilleros fueron trasladados desde el sitio de la entrega hasta el puerto de Buenaventura en una embarcación de la Infantería de Marina. El Frente Resistencia Cimarrón queda ya prácticamente desboronado, sin cabeza y sin unidades. Al llegar al puerto, en presencia del comandante de las fuerzas militares, los guerrilleros entregaron 23 fusiles, 2 lanzagranadas, 9 granadas, minas antipersona, pistolas y revólveres. Este año las fuerzas militares han reportado 252 desmovilizaciones, 338 capturas y 46 muertes en combate en las filas del ELN. La Fiscalía General citó a imputación de cargos al expresidente del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias, por presuntos sobrecostos en la compra de la actual sede de esa entidad. La Fiscalía General acusará al expresidente del Fondo Nacional del Ahorro como presunto responsable de los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Cualquier entidad, cualquier organismo de control, estamos listos a explicar una compra que a propósito no solamente fue decidida por mí, sino acompañada por la unanimidad de una junta directiva. Los hechos también son investigados por la Contraloría General y se trata de un presunto sobrecosto cercano a los 36.000 millones de pesos por la compra de un lote y su edificación. Nosotros no compramos un lote, nosotros compramos una edificación, 10.000 metros cuadrados en 79.000 millones de pesos, nos entregaron 15.000 metros cuadrados en los mismos 79.000 millones de pesos. Para la Contraloría no se justificó dicha compra. No se hizo un verdadero estudio de las condiciones de mercado y del valor del metro cuadrado. La imputación de cargos está prevista para este jueves, sin embargo será aplazada por petición del implicado. También la Fiscalía General adelantó un proceso de extinción de dominio de 17 bienes avaluados en más de 40.000 millones de pesos pertenecientes a José Byron Piedrahíta, quien presuntamente tiene nexos con la denominada Oficina de Envigado. Las autoridades colombianas, con apoyo de la DEA, ocuparon los bienes dentro de un proceso por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta persona fue incluida en la lista Clinton en mayo de la presente anualidad por estar vinculado aparentemente con la Oficina de Envigado. Lograron detectar incrementos patrimoniales injustificados desde el año 1997 hasta la fecha. Los bienes fueron ocupados en la ciudad de Medellín. 2 apartamentos, unas bodegas en la ciudad de Bogotá, una finca en Barbosa que incluso tenía una pesebrera y criadero de caballos, una casa de campo en el municipio de Envigado, entre otros. Los bienes, según la Fiscalía, serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales. La calle 26 en Bogotá, que conduce del centro al Aeropuerto Internacional El Dorado, colapsó por cuenta de una obra que está siendo realizada frente a la terminal del puente aéreo. El trancón alcanzó 50 cuadras. La paralela de la calle 26, sentido oriente-occidente, se convirtió en una interminable fila de carros, en un trancón que alcanzó las 50 cuadras. En solo ingresar de la Cali acá puede tardar unos 45 minutos. Lo que pasa es que de noche no trabajan los obreros, hermano. Usted pasa de noche, pase a las 6 de la tarde y va a ver los carros ahí parqueados y ninguno trabaja. La razón son estas obras de adecuación que obligaron al cierre del carril entre las carreras 103 y el puente aéreo. Inaudito porque vea, lleva uno pasajeros y ellos van con afán, imagínense. La Policía de Tránsito lamentó que el plan de manejo de tráfico no haya previsto la reducción de 3 carriles a 1, lo que generó un trancón interminable. No alcanzamos a mitigar el flujo que se viene presentando, más sin embargo ya se tomaron 2 alternativas de cerrar 2 conectantes. Mediante un comunicado, la empresa Opain, encargada de la obra, dijo que tendrá operarios las 24 horas del día, con la intención de finalizar la construcción antes del próximo viernes. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, reveló que la producción industrial creció 4.9% al mes de agosto. De acuerdo con la encuesta de opinión conjunta de la ANDI, la producción industrial creció entre enero y agosto del presente año 4,9%, en parte por la dinámica de la refinería de Cartagena. Sin embargo, excluyendo la refinación, el aumento supera el 2%. Las ventas totales crecieron 4%, mientras las mismas hacia el mercado interno subieron 5,2%. Las ventas, a su vez, crecieron el 4%, las ventas nacionales crecen el 5,2%. Y si uno quisiera, digamos, ver este mismo dato sin refinación petrolera, que es de alguna forma siempre la pregunta que se presenta alrededor del crecimiento de la refinería en Cartagena, tenemos que habría un crecimiento de cerca del 2%. La ANDI destaca el resultado en comparación con otros países de América Latina. A continuación, CMI en línea con nuestra compañera Paula Viloria.
Imagínese disfrutando de la comida hecha por algunos de los mejores chefs del mundo desde la comodidad de su propia casa. Pues bien, ahora puede hacerlo. Hoy en CMI en línea les presentamos el robot que cocina. Esta, que es la primera cocina robótica del mundo, fue desarrollada por la compañía Molly Robotics en el Reino Unido. El robot, que utiliza la inteligencia artificial y un sistema de captura de movimiento para imitar con precisión las acciones de un maestro de cocina, aprende los movimientos del cocinero, los cuales replica cuidadosamente en detalle. Los ingredientes deben estar preparados con delicadeza y luego se colocan en la posición correcta para que los brazos robóticos sepan dónde están. En el futuro, Molly Robotics espera que los cocineros puedan compartir y vender sus propias recetas en una especie de biblioteca digital. ¡Feliz noche! Gracias por haber estado con nosotros. Hasta aquí las noticias. A las 8:30 y más información internacional, y a las 9:30 la edición central de CMI. Los espero con las claves. Hablaremos de esa operación militar para recapturar la ciudad de Mosul en Irak. Los espero. Feliz noche. Chao.